El campanario de la iglesia dio las 7 cuando Elías se sumergió en las gélidas aguas del Río Grande, llevando en brazos a una niña que todos creían perdida, mientras los símbolos grabados en el antiguo artefacto brillaban como brasas en la orilla, finalmente libres de las cadenas que los habían aprisionado durante décadas. 3 semanas antes de ese momento de redención, el otoño pintaba las hojas de las montañas cercanas con tonos dorados que se reflejaban en la tranquila superficie del río. Elías se había despertado a las 5 de la mañana, como hacía siempre desde que regresó de la guerra en Afganistán 5 años atrás. El ritual matutino era sagrado, café negro tostada sin mantequilla y el paseo hasta la orilla del Río Grande, donde pescaba antes de que el mundo despertara y el río perdiera su serenidad. Esa mañana en particular, una inusual niebla flotaba sobre el agua, creando formas fantasmagóricas que parecían bailar entre los juncos. Elías lo notó, pero no le dio importancia. Estaba acostumbrado a los caprichos del clima. Llevaba su desgastada caja de pesca y la caña de bambú que había pertenecido a su abuelo, un inmigrante gallego que llegó a estas tierras cuando aún era joven, trayendo consigo solo historias del mar y una fe inquebrantable en la bondad de las aguas. El veterano eligió su lugar habitual, cerca de la curva donde el río formaba una pequeña ensenada protegida por sauces. Era allí donde conseguía los mejores peces, lejos de los turistas y los pescadores domingueros que invadían las orillas más accesibles. Mientras preparaba el cebo, su mirada fue atraída por algo medio enterrado en el lodo, donde la corriente había depositado ramas y desechos arrastrados por las lluvias recientes. A primera vista, pareció solo otro tronco, pero había algo en su forma que no se ajustaba a los patrones orgánicos de la naturaleza. Elías se acercó, pisando con cuidado las piedras resbaladizas. El objeto era parcialmente metálico, cubierto por una pátina verdosa que hablaba de décadas sumergido. Más intrigantes eran las oxidadas cadenas que lo envolvían, no de forma aleatoria, sino deliberada, como si alguien hubiera intentado mantenerlo aprisionado en el fondo del río. Presas a las cadenas, pequeñas tiras de cuero curtido se mecían en la corriente como hojas secas. Cuando Elías se agachó para examinarlas más de cerca, percibió que contenían símbolos grabados, no parecían nativos americanos ni europeos. Eran algo diferente, más antiguo, más inquietante. Fue cuando lo tocó que todo cambió. El frío que le subió por los brazos no venía del agua helada, sino de algo más profundo, más primordial. Sus oídos se llenaron de una presión sorda, como si se sumergiera en aguas profundas. Y entonces llegaron las visiones, destellos rápidos, fragmentados, como pedazos de una película antigua proyectada a alta velocidad. Una cabaña en llamas, una mujer de cabello oscuro gritando un nombre que él no podía discernir, una niña o niño, no podía decir, cayendo en aguas oscuras, sus brazos agitándose desesperadamente antes de desaparecer bajo la superficie. Y por último, más claro que los otros, el rostro de un hombre de ojos desquiciados, murmurando algo en una lengua que Elías no reconocía, mientras hundía ese mismo objeto en las aguas del Río Grande. El veterano apartó la mano como si hubiera tocado hierro al rojo vivo. Su corazón latía descompensado y tuvo que sentarse en una piedra cercana para recuperar el equilibrio. Durante la guerra, había enfrentado situaciones que habían puesto a prueba todos los límites de su cordura, pero nada se comparaba a la perturbadora claridad de esas imágenes. No eran sueños ni alucinaciones, eran recuerdos, pero no suyos. Por un largo rato, Elías contempló el artefacto, dividido entre el impulso de abandonarlo allí y una creciente curiosidad que parecía venir de un lugar muy profundo de su alma. Había algo familiar en esas visiones, algo que resonaba con las noches en vela que había pasado desde la guerra, cuando los fantasmas del pasado visitaban sus sueños. Tal vez era por eso que se sentía compelido a entender lo que estaba sucediendo. Decidió intentar removerlo del lodo. El objeto resistió más de lo que debería para algo de su tamaño.
Era como si el propio río se resistiera a liberarlo, como si las aguas fueran conscientes de que algunos secretos debían permanecer enterrados. Elías tuvo que usar una rama robusta como palanca y toda la fuerza que sus músculos, endurecidos por la edad, aún podían reunir. Cuando finalmente cedió, vino acompañado de una nube de lodo oscuro que enturbió el agua por varios metros a su alrededor. Libre de las cadenas, el artefacto reveló su verdadera naturaleza. Era una caja de metal, no más grande que un libro grueso, cubierta por símbolos grabados que se extendían por toda su superficie. Las cadenas no estaban simplemente enrolladas alrededor, estaban soldadas al metal, como si hubieran sido forjadas junto con el objeto. Las tiras de cuero contenían más símbolos, algunos repitiendo los de la caja, otros completamente diferentes, formando patrones que sugerían algún tipo de ritual o encantamiento. Elías llevó su descubrimiento a casa, una pequeña cabaña de madera que había alquilado cerca del río, lo suficientemente lejos de la ciudad para garantizar la soledad que su alma herida necesitaba. Allí, bajo la luz de la lámpara de la cocina, examinó el objeto con más cuidado. Los símbolos parecían cambiar según el ángulo de la luz, creando sombras que sugerían formas imposibles. Había algo hipnótico en esos patrones, algo que le hacía perder la noción del tiempo. Fue solo cuando el sol naciente comenzó a filtrarse por las cortinas que Elías se dio cuenta de que había pasado toda la noche contemplando la caja. Y fue entonces cuando notó el primer cambio. Desde afuera, los pájaros habían comenzado su coro matutino, pero algo andaba mal. No eran los sonidos habituales, alegres, variados, llenos de vida. Era un patrón repetitivo, como si todos los pájaros estuvieran cantando la misma melodía. Elías salió a verificar y encontró docenas de cuervos posados en las ramas alrededor de su cabaña, todos mirando hacia su casa, todos en absoluto silencio, solo observando. Cuando apareció en la veranda, los cuervos alzaron el vuelo simultáneamente, formando una nube negra que bloqueó momentáneamente el sol naciente. Luego, todo volvió a la normalidad, los pájaros comunes retomaron sus cantos, el viento meció las hojas con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Pero Elías sabía que algo había cambiado. Lo sentía en los huesos, con la misma intuición que lo había mantenido vivo durante los combates en Oriente Próximo. Había despertado algo que debía haber permanecido dormido. Los días siguientes trajeron una serie de eventos que, tomados individualmente, podrían explicarse como coincidencias, pero juntos formaban un patrón que dejaba a Elías cada vez más inquieto. Primero fueron los animales. Marta Hernández, que administraba la única tienda de ultramarinos del pequeño pueblo de Arroyo del Río, mencionó que sus gatos habían estado agitados, negándose a acercarse a las ventanas que daban al río. Los perros del barrio aullaban todas las noches entre las 2 y las 3 de la madrugada, siempre en la misma dirección, el tramo del Río Grande donde Elías había encontrado el artefacto. Luego vinieron los sueños. Durante su visita semanal al pequeño mercado, Elías escuchó conversaciones fragmentadas que le helaron la sangre. Beatriz Moreno, la bibliotecaria, comentaba con otra mujer sobre una pesadilla recurrente, una mujer de cabello oscuro gritando pidiendo ayuda en una cabaña en llamas. El pastor de la iglesia presbiteriana, reverendo Collins, confesó a un feligrés que venía teniendo visiones de un niño ahogándose, siempre el mismo niño, siempre en el mismo lugar oscuro y profundo. Eran las mismas imágenes que Elías había experimentado al tocar el artefacto, pero ahora parecían estar expandiéndose por la comunidad como una infección silenciosa. El aspecto más perturbador, sin embargo, era el comportamiento del propio río. Jerónimo Thompson, que dirigía el servicio de limpieza urbana hacía más de 20 años, reportó algo que desafiaba cualquier explicación racional. Troncos y desechos estaban siendo arrastrados río arriba contra la corriente natural del agua. Las autoridades locales atribuyeron el fenómeno a cambios en la presión atmosférica o a algún trastorno temporal en la corriente, pero Jerónimo sabía que aquello no tenía sentido.
En 2 décadas trabajando a las orillas del Río Grande, jamás había presenciado algo así. Fue durante su tercera noche con el artefacto en casa que Elías comprendió que no podía seguir posponiendo una decisión. Las visiones se estaban volviendo más intensas, más nítidas. Ahora veía no solo fragmentos, sino secuencias completas. La mujer de cabello oscuro tenía nombre Sara. El niño era un varón, no podía tener más de 8 años, y se llamaba Benjamín. El hombre de ojos enloquecidos era Marcos, el marido de Sara, y había algo profundamente malo en su mente. En las visiones más recientes, Elías veía a Marcos descubriendo lo que parecía ser un ritual ancestral, algo encontrado en libros antiguos o manuscritos olvidados. Había una obsesión creciente por el poder, por el control sobre fuerzas que no comprendía. La cabaña en llamas era el resultado de un experimento que había salido mal. Sara había muerto intentando salvar a Benjamín, quien a su vez se había ahogado en el río cuando intentaba escapar de las llamas. Pero lo más perturbador era descubrir que Marcos había sobrevivido y que, dominado por el remordimiento y la locura, había intentado sellar lo que había hecho, aprisionando el artefacto que percibía como la fuente de sus poderes y de su desgracia. En el fondo del Río Grande, las corrientes no eran solo físicas, eran un vínculo espiritual, manteniendo presos no solo el objeto, sino los espíritus de aquellos que habían sufrido por su causa. Elías percibió que, al remover el artefacto del río, había liberado algo que Marcos había intentado contener. Las visiones no eran recuerdos aleatorios, eran pedidos de ayuda. Sara y Benjamín aún estaban presos a aquel objeto, y su creciente agitación estaba afectando a toda la comunidad. En la mañana del 4.º día, Elías tomó una decisión que cambiaría todo. En vez de intentar devolver el artefacto al río o entregarlo a las autoridades, decidió buscar respuestas. Si había una manera de sellar aquella fuerza, también debía haber una manera de liberarla adecuadamente. Su primera parada fue la biblioteca de Arroyo del Río, donde Beatriz Moreno administraba una modesta colección de libros locales y documentos históricos. Beatriz era una mujer de unos 50 años, cabello canoso recogido en un moño severo, pero ojos amables que revelaban una inteligencia curiosa y una predisposición a ayudar. Elías lo saludó cuando él entró en la biblioteca aquella mañana. «¡Qué sorpresa verte por aquí! ¿Buscas algo en concreto?» «Información sobre la historia de la región», respondió él, intentando sonar casual, especialmente sobre familias que vivieron cerca del río en las décadas pasadas. Beatriz sonrió, claramente satisfecha de tener un proyecto interesante. «Has venido al lugar correcto. Tenemos una sección entera dedicada a la historia local, incluyendo registros de propiedades, obituarios antiguos y algunas genealogías familiares que los vecinos más antiguos donaron a lo largo de los años». Lo condujo hasta una sección pequeña pero bien organizada en el fondo de la biblioteca. ¿Algún periodo específico? Elías dudó. ¿Cómo explicar que estaba buscando información sobre eventos que había presenciado en visiones? Quizás entre 1960 y 1980. Estoy interesado en familias que puedan haber vivido cerca de la curva del río, donde suelo pescar. «Ah, esa área tiene una historia interesante», Beatriz comentó, sacando algunos volúmenes de los estantes. «Hubo un periodo en que varias propiedades allí cambiaron de manos rápidamente. Algunas personas decían que la tierra era problemática». Ella hizo una pausa, como si considerara si debía continuar. «De hecho, hubo un incidente trágico a finales de los años 1970. Una familia, déjame ver si encuentro los registros». Mientras Beatriz buscaba en los archivos, Elías sintió su corazón acelerarse. Las piezas estaban encajando, pero parte de él temía lo que descubriría. «Aquí está», Beatriz dijo finalmente, colocando un archivo amarillento sobre la mesa. «Familia Marcos. Marcos, Sara y Benjamín vivieron en una cabaña a la orilla del río entre 1975 y 1978. Hubo un incendio, Sara y Benjamín murieron, Marcos desapareció.
Nunca encontraron su cuerpo. Las manos de Elías temblaron levemente al hojear los documentos. Allí estaban las fotografías que correspondían exactamente a las personas de sus visiones. Sara, con su cabello oscuro y sonrisa amable. Benjamín, un niño de 8 años con ojos curiosos y un diente delantero roto. Y Marcos, que en las fotos oficiales parecía normal, pero cuya mirada ya cargaba algo perturbador, una intensidad que no pertenecía a ese rostro común. ¿Hay algo más sobre Marcos?, preguntó Elías. Sobre lo que hacía, sus intereses. Beatriz consultó sus notas. Según los vecinos de la época, era excéntrico. Pasaba mucho tiempo estudiando libros sobre historia local, especialmente sobre las tribus indígenas que vivieron en la región antes de la llegada de los colonos europeos. Algunas personas mencionaron que tenía una obsesión particular por rituales antiguos y prácticas espirituales. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rituales. Aparentemente, creía que ciertos objetos y lugares tenían poderes espirituales. Había rumores de que intentaba comunicarse con fuerzas que no comprendía. Beatriz bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. Claro que estos son solo especulaciones, pero después del incendio, varias personas reportaron experiencias extrañas en la región. Sueños vívidos, comportamientos inusuales en los animales, cambios inexplicables en el curso del río. El patrón se revelaba con claridad cristalina. Marcos había descubierto o creado algo poderoso, algo que conectaba el mundo físico a dimensiones espirituales. Su obsesión le había costado la vida a su familia y aparentemente su propia cordura. El artefacto era tanto un conductor como una prisión, canalizaba energías espirituales, pero también mantenía cautivos a aquellos que habían sido afectados por su poder. Beatriz, dijo Elías cuidadosamente, mencionaste que la gente reportó experiencias extrañas. ¿Eso todavía sucede? Ella lo miró con curiosidad. ¿Por qué preguntas? ¿Has notado algo inusual? Elías decidió ser parcialmente honesto. Tal vez. Algunos comportamientos extraños en los animales, personas comentando sobre sueños vívidos. Me dio curiosidad si había un patrón histórico. Beatriz asintió pensativamente. De vez en cuando, hay brotes de actividad. Cada pocos años, durante algunas semanas, la gente reporta fenómenos similares a los de 1978. Después todo vuelve a la normalidad, como si algo se durmiera de nuevo. Eso confirmó la sospecha de Elías. El artefacto ejercía su influencia periódicamente, quizás cuando las condiciones espirituales o ambientales eran propicias. Pero su remoción del río había creado una situación diferente, más intensa. Sin las corrientes que lo mantenían sumergido, su energía se estaba expandiendo libremente por la comunidad. Esa noche, Elías regresó a su cabaña con una comprensión más clara de su situación, pero también con una responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. No era solo cuestión de devolver el artefacto al río. Eso solo reiniciaría el ciclo. Necesitaba encontrar una manera de liberar a Sara y Benjamín, permitiendo que sus almas encontraran paz, y al mismo tiempo neutralizar el poder del objeto para que no pudiera causar más sufrimiento. Sentado a la mesa de la cocina, contemplando el artefacto bajo la luz de la lámpara, Elías reflexionó sobre su propia jornada. La guerra le había enseñado sobre la pérdida, sobre la culpa, sobre cargar con el peso de decisiones que afectan otras vidas. Había regresado de Afganistán herido, no solo físicamente, sino espiritualmente, cargando con los fantasmas de compañeros que no había podido salvar y civiles que había sido forzado a abandonar. Tal vez fuera por eso que las almas atrapadas en ese artefacto habían encontrado en él un receptor. Reconocían en Elías a alguien que comprendía la pérdida, alguien que cargaba con sus propias prisiones espirituales. Sara, murmuró al objeto silencioso, Benjamín, entiendo que necesitan ayuda, pero necesito saber cómo ayudarlos. Las visiones que llegaron esa noche fueron diferentes a las anteriores. En vez de flashes fragmentados de terror y muerte, Elías vio momentos de vida.
Sara cantando a Benjamín antes de dormir, Marcos en los primeros días de su matrimonio, cuando aún era amable y cariñoso, la familia haciendo picnics a la orilla del río los domingos de verano. Pero también había instrucciones, como si Sara estuviera intentando comunicar algo específico. Imágenes de un lugar particular en el río, no donde Elías había encontrado el artefacto, sino algunos kilómetros río arriba, donde las aguas eran más profundas y tranquilas. Había algo especial en ese lugar, una configuración de rocas que formaba un patrón natural, un área donde la luz de la luna se reflejaba de forma particular. Elías despertó con la certeza de que Sara estaba intentando mostrarle dónde debería ocurrir algún tipo de ritual de liberación, pero aún no sabía exactamente qué hacer cuando llegara allí. La respuesta llegó de una fuente inesperada. A la mañana siguiente, mientras Elías tomaba café en el pequeño restaurante del pueblo, un hábito que había desarrollado para mantener algún contacto con la comunidad, fue abordado por una mujer anciana que no reconoció inmediatamente. Era pequeña y encorvada por la edad, con cabello blanco recogido en un pañuelo colorido y ojos que, a pesar de la edad avanzada, brillaban con inteligencia y determinación. «Usted es el hombre que vive en la cabaña cerca de la curva del río», dijo sin preámbulos, sentándose frente a él sin esperar invitación. Elías asintió cautelosamente. «Sí. ¿Y usted?» «Margaret Crow Feather», respondió ella, y Elías notó inmediatamente el origen indígena implícito en el nombre. «Mi bisabuela era de la tribu Kalapuya que vivía en estas tierras antes de los colonos. Algunas tradiciones se preservan en la familia, incluyendo la sensibilidad para disturbios espirituales». Elías sintió que su pulso se aceleraba. «¿Disturbios?». Margaret sonrió, una sonrisa que cargaba décadas de sabiduría y experiencia. «Joven, puedo sentir el peso que usted carga, no solo de su guerra, sino algo más reciente, algo que encontró cerca del río». No tenía sentido negarlo. Si Margaret poseía realmente sensibilidad espiritual, ya sabía mucho más de lo que él podía ocultar. ¿Cómo lo sabe? Los animales hablan con quien sabe escuchar. Los vientos llevan mensajes para quien tiene oídos para oírlos. Y ciertas almas perdidas gritan tan alto que es imposible ignorarlas. Margaret se inclinó hacia adelante. «Usted encontró la caja de Marcos». Elías sintió como si un peso se le hubiera quitado de los hombros. Finalmente, alguien que comprendía la situación sin que él necesitara explicar o probar nada. «¿Sabes sobre Marcos? Mi bisabuela me contaba historias sobre hombres blancos que intentaban robar poderes que no les pertenecían. Marcos fue uno de ellos. Encontró artefactos sagrados, textos antiguos, intentó usar un conocimiento que llevó generaciones de chamanes a comprender. El resultado fue predecible: destrucción, muerte, almas atrapadas entre mundos. ¿Puedes ayudarlos, Sara y Benjamín?» Margarita estudió su rostro por un largo momento. «Puedo, pero no sola. La liberación espiritual requiere dos elementos: conocimiento ancestral y un corazón puro. Yo tengo el primero, pero mi edad y mi propio peso de los años me impiden canalizar la energía necesaria. Tú tienes el segundo, un corazón que conoce la pérdida, pero no se ha dejado endurecer por la amargura». Ella hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran en la mente de Elías. «La cuestión es, ¿estás dispuesto a arriesgar tu propia paz espiritual para liberar las almas de extraños?» Elías no dudó. Durante años, había buscado una manera de darle significado al sufrimiento que cargaba desde la guerra. Tal vez esta fuera la oportunidad que inconscientemente buscaba. «Sí, lo estoy». Margarita sonrió de nuevo, esta vez con aprobación. «Entonces nos encontraremos esta noche, en la luna llena, en el lugar que Sara hará intentado mostrarte. Trae el artefacto, pero también trae valor. Lo que haremos exigirá que enfrentes no solo los sufrimientos de Sara y Benjamín, sino también los tuyos. Para aquellos que han seguido estas historias de misterio y superación humana, vale la pena suscribirse al canal para continuar recibiendo relatos como este, que exploran los territorios donde lo inexplicable se encuentra con la compasión humana». Esa noche, bajo la luz plateada de la luna llena,
Elías y Margarita se encontraron en el lugar que había aparecido en las visiones. Era exactamente como Sara lo había mostrado, un tramo del río donde las aguas eran más profundas y calmadas, rodeado por una formación natural de rocas que formaban casi un círculo perfecto. La luz lunar se reflejaba en la superficie del agua creando patrones que parecían pulsar con vida propia. Margarita había traído varios objetos, hierbas secas, pequeños cristales que brillaban suavemente en la oscuridad, y un tambor de cuero que había pertenecido a su bisabuela. Los objetos son solo herramientas, explicó mientras acomodaba todo en un patrón específico alrededor del círculo de rocas. El verdadero poder viene de la intención, de la compasión, de la voluntad genuina de ayudar. Elías colocó el artefacto en el centro del círculo. Inmediatamente, los símbolos grabados en su superficie comenzaron a emitir una luz tenue, como brasas cubiertas de ceniza. La temperatura a su alrededor bajó varios grados, y Elías pudo ver su propia respiración formando nubes de vapor en el aire nocturno. «Están aquí», murmuró Margarita, comenzando a golpear el tambor con un ritmo lento e hipnótico. «Sara, Benjamín, pueden sentir nuestra presencia». Las visiones que siguieron fueron diferentes de todas las anteriores. En vez de fragmentos caóticos, Elías experimentó la historia completa, como si estuviera viviendo los eventos en primera persona. Vio a Marcos como había sido antes de que la obsesión lo consumiera, un hombre amable, profesor de historia en una escuela local, fascinado por las culturas indígenas de la región. Su investigación había comenzado inocentemente, impulsada por la curiosidad académica y el respeto por las tradiciones ancestrales. Pero gradualmente, a medida que descubría textos y artefactos antiguos, su motivación cambió de comprensión a posesión. El artefacto que Elías sostenía había sido descubierto por Marcos en una excavación no autorizada en tierras sagradas. Era un objeto de poder real, creado por chamanes ancestrales para facilitar la comunicación con el mundo espiritual. Pero su uso requería no solo conocimiento técnico, sino pureza de intención y años de preparación espiritual, elementos que Marcos no poseía. Sus primeras experiencias parecieron exitosas. Podía contactar con espíritus, recibía visiones de eventos distantes, incluso parecía capaz de influir en el comportamiento de los animales y las condiciones climáticas locales. Sara, inicialmente escéptica, comenzó a creer cuando vio evidencias innegables de los crecientes poderes de su marido. Pero el poder sin sabiduría siempre es peligroso. Marcos se volvió adicto a las energías que podía canalizar, cada vez más imprudente en sus experimentos. Comenzó a intentar rituales más complejos, a invocar fuerzas que no comprendía. La casa se llenó de una energía oscura que afectaba a toda la familia. Benjamín comenzó a tener pesadillas, Sara desarrolló una ansiedad constante, los animales se negaban a acercarse a la propiedad. La tragedia final ocurrió cuando Marcos intentó un ritual de trascendencia, creyendo que podía usar el artefacto para elevar a su familia a un estado espiritual superior. Lo que consiguió, en cambio, fue abrir un portal entre dimensiones, liberando energías que no podía controlar. El incendio que siguió no fue accidental, fue el resultado de la colisión entre fuerzas espirituales y el mundo físico. Sara murió intentando proteger a Benjamín del fuego y de las entidades que Marcos había invocado inadvertidamente. Benjamín se ahogó en el río cuando intentaba escapar, pero su alma quedó atrapada en el artefacto en el momento de su muerte, al igual que la de Sara. Marcos, consumido por el horror y la culpa, intentó deshacer lo que había hecho. Forjó cadenas espirituales alrededor del artefacto y lo arrojó al río, creyendo que la corriente del agua podría dispersar su energía. En parte, funcionó. El objeto quedó contenido en el fondo del río Grande, y las almas de Sara y Benjamín entraron en una especie de hibernación espiritual. Pero no estaban libres, permanecían atrapadas, esperando a alguien que pudiera completar adecuadamente el ritual de liberación que Marcos había intentado, pero fracasado en realizar. «Ahora comprendes», dijo Margarita, su voz mezclándose con el sonido del tambor y el murmullo de las aguas. «Sara y Benjamín no están muertos en el sentido tradicional,
pero tampoco están vivos. Existen en un estado intermedio, conscientes, pero incapaces de seguir adelante. Para liberarlos, debes asumir el papel que Marcos debió haber desempeñado: ser el puente entre mundos, permitir que sus almas encuentren el camino hacia la paz. Elías sintió el peso de la responsabilidad, pero también una claridad que no experimentaba desde hacía años. Durante la guerra, se había sentido impotente ante el sufrimiento a su alrededor. Aquí, finalmente, había algo que podía hacer, una diferencia real que podía marcar. ¿Cómo? Debes estar dispuesto a cargar temporalmente con su dolor, a experimentar sus muertes como si fueran tuyas, y luego liberar conscientemente esas experiencias, permitiendo que las almas sigan su curso natural. Es un proceso peligroso. Algunos que lo intentaron quedaron atrapados en el mismo limbo que pretendían disolver. Elías miró el artefacto, cuyos símbolos ahora brillaban intensamente, respondiendo a la proximidad de los espíritus que albergaba. Podía sentir a Sara y Benjamín, sus presencias tan reales como la de Margarita a su lado. Estaban esperando, confiando en él para hacer lo que nadie más había conseguido. Estoy listo. Lo que siguió fue la experiencia más intensa de la vida de Elías. Margarita intensificó el ritmo del tambor, y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Elías se sintió siendo arrastrado hacia el interior del artefacto, hacia el espacio liminal donde Sara y Benjamín habían permanecido atrapados durante décadas. Primero, experimentó la muerte de Sara, el terror de ver las llamas extenderse por la casa, la desesperada determinación de proteger a su hijo, la agonía física de las quemaduras, y finalmente, el momento de transición cuando su alma se desconectó de su cuerpo herido. Pero en vez de seguir a lo que viniera después, había sido absorbida por el artefacto, atrapada por la energía descontrolada que Marcos había liberado. Luego le tocó el turno a Benjamín. La confusión de un niño que no comprendía lo que estaba sucediendo, el pánico al ver a su madre herida, la desesperada carrera hacia el río en un intento de escapar de las llamas, y luego el agua fría envolviendo su pequeño cuerpo, llenando sus pulmones, hasta que todo se oscureció. Su alma también había sido capturada en el momento de la muerte, uniéndose a la de su madre en la prisión espiritual en la que el artefacto se había convertido. Al final, Elías comprendió que el verdadero misterio no había sido el artefacto o sus poderes sobrenaturales.